Las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos, como no sean contemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas. Lo que antes solía ser un problema empieza casi a serlo de continuo. Encontrar sitio. Hola, humanos y humanas, ¿cómo estáis? Esto es Dame un momento, así que comenzamos. La luna crece atada a una cadena oxidada. El niño lobo, siempre libre y perseguido. La lluvia cae en forma de alambre de espino. El ritmo fluye con esa emoción preferida. En el programa de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Se llamará el cerebro femenino. Han bajado a moverte, se abrazan a tu cuello mientras miran a otro lado, siempre miran a otro lado, siempre miran a otro lado. Sabes que ahora es el momento. En la ciudad dormida nadie va a echarte de menos. Llevas la duda y la respuesta escritas en la cara. Estás gritándote a ti mismo desde la distancia y no te queda tiempo, vas a desaparecer. No mires dentro, tiene que haber algo más. Dime que también esa pequeña luz en tu cabeza. No queda tiempo, hay que desaparecer. No mires dentro, tiene que haber algo más. Dime que también ves esa pequeña luz en tu cabeza. Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo va todo? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la semana? Bueno, realmente comenzamos otro programa. Ahora se comienza otro programa. El programa de hoy, como he comentado anteriormente al principio, vamos a hablar sobre el cerebro femenino. Este término realmente es el título de un libro de una autora, bueno, de una científica americana. En este caso, ella es neurocientífica, estudió en la Universidad de Medicina de Berkeley, para más tarde, bueno, está trabajando en el departamento de neuropsicología y finalmente lleva muchísimos años como neuropsicóloga. Ha escrito bastantes libros, pero sobre todo dos que han sido como de gran impacto y gran famosos. Uno es El cerebro femenino, del cual hablaremos hoy, y otro es El cerebro masculino, que realmente, bueno, es muy interesante. Yo creo que podríamos hablar en otros días o en otra ocasión. Bueno, el libro de hoy, yo la verdad es que he dicho en los programas anteriores, lo diré en este y lo seguiré diciendo, que Dame un momento no es un programa de opinión, no es un programa que intente cambiar la opinión, no es un programa que quiera cambiar el transcurso o el modo de las formas de las cosas, sino que tan solo pretendo divulgar contenido científico de personas que saben, de personas que han estudiado, de personas que tienen un bagaje intelectual y experiencial bastante alto. En ese sentido, voy a leer fragmentos del libro, fragmentos que yo he leído y que he seleccionado, que me han parecido los más interesantes, y sobre todo lo más interesante es para entender un poco ese tema tan complejo del cerebro, y en este caso la parte del cerebro femenino, ¿no? Ahora explicaré más adelante por qué ella lo llama y lo cataloga solo cerebro femenino y se basa en eso, ¿no? Realmente, bueno, el libro es muy interesante. Disculpad. Yo lo que voy a hacer es leer la introducción del libro, que es una introducción muy buena. Ella explica la raíz del libro en esta intro. Ella también lo que ha pretendido es quitar los mitos, quitar un poco los estereotipos sobre el cerebro femenino y sobre la conducta femenina. Obviamente no lo hace desde una labor feminista, no es una labor, digamos, sociológicamente feminista, o no pretende desde la sociología ni pretende tampoco cambiar ningún concepto. Me gusta este libro y me gusta la forma de divulgar de Luan Brizendine, porque es absolutamente científica. Se basa en toda la experiencia que tiene ella. Empezó en el año 1994 creando una clínica en la que desarrollaba experimentos sobre cómo funcionaba el cerebro femenino, y desde el 94 hasta el 2009, porque el libro del que hablamos hoy, este libro está escrito en el año 2009. Bueno, es la recopilación de muchísimas cosas, es el año 94. Incluso ella aporta también estudios anteriores, cuando estaba en la Universidad de Berkeley. Ella aparte, da clases en Harvard, ha dado ponencias en Harvard, en Oxford, en Berkeley, muchísimas veces. Pero, bueno, ella, digamos que la función que tiene ahora es una función divulgadora e investigadora, pero sobre todo en la clínica, ¿no? Entonces, estos resultados son los que aporta en el libro, y las conclusiones son las que aporta en el libro. El libro es un libro también, súper recomendable. De hecho, se puede descargar o comprar. Comprar, por ejemplo, no está muy caro, está 7 o 9 euros, depende de las plataformas, o se puede descargar directamente. Está súper interesante porque el punto de vista que aporta no es un punto de vista es un punto de vista clínico, pero la forma en que desarrolla el libro no es clínica. Habla de términos clínicos, obviamente, pone muchísimos ejemplos, aporta datos clínicos, pero lo explica de una forma bastante pedagógica. Eso es lo que más me ha gustado. Digamos que transcurre e intenta explicar el cerebro femenino desde la infancia hasta la adultez. Y entonces va poniendo ejemplos de chicas. Las llama, las pone nombres. Lo que pasa es verdad que
estos ejemplos son reales, lo que no son reales son los nombres, obviamente. Entonces hace una especie como de viaje por el transcurso de las edades de la mujer y va explicando los síntomas de esas chicas a las cuales se ha puesto nombre. Aparte luego va introduciendo muchos datos clínicos, ¿no? Pero digamos que es un libro que se lee muy rápido y te vas enterando todo el rato de cómo es el cerebro femenino. Porque realmente prácticamente no hay palabras raras, no hay palabras totalmente clínicas y las que hay las explica. Pero se lee muy fácil. Entonces, bueno, esa es la intención de este programa y creo que de momento, bueno, ojalá tuviera muchísimo más tiempo. Aunque a lo mejor, bueno, sería un poco aburrido si desglosas todo el libro. Es más interesante si el libro se lee. Por lo tanto, yo creo que simplemente voy a leer la introducción y avanzar un poco de qué va. Porque la intro, como he dicho antes, desglosa muy bien el enfoque, el problema actual también. Y porque no es el problema solo de la mujer, es el problema del estereotipo, es el problema del rol. Como he dicho antes, no pretende cambiar ningún concepto, pero aborda también ese tema desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, que te puedes hacer una idea muy clara de cómo es el cerebro. Incluso te puede cambiar la concepción. Bueno, es verdad que los datos que ella aporta están, o sea, es verdad que no están divulgados en las plataformas comunicativas normales, es verdad que no, prácticamente los medios de comunicación normales no se hacen eco de este tipo de cosas, pero si uno investiga en internet, esto que dice ella ya está, ¿no? No ha inventado el fuego, no ha inventado el agua caliente. Y es verdad que, bueno, si no quieres enterarte un poco o no quieres asumir, o no se quiere asumir en muchos momentos, el papel que el cerebro femenino juega y el papel que realmente juega la mujer a nivel social y a nivel personal, bueno, pues si no te quieres enterar, pero este libro sí aporta unos datos para, si quieres asumir eso, esa realidad que es la mujer, realmente es un libro fantástico para eso. Así que bueno, venga, vamos a entrar en materia. La primera parte, bueno, ella, antes de la intro, hace un pequeño esquema sobre la fase de la vida de una mujer. En el libro explica esquemáticamente las fases, ¿no? Yo he querido coger solamente una frase que está antes del esquema. Y fijaos lo que dice la frase. Dice: las hormonas pueden determinar qué le interesa hacer al cerebro. Ayudan a guiar las conductas alimenticias, sociales, sexuales y agresivas. Pueden influir en el gusto por la conversación, en el flirteo, las fiestas como anfitrión o invitado, la programación de citas de juegos infantiles, el envío de notas de agradecimiento, las caricias, la preocupación por no herir los sentimientos ajenos, la competición, la masturbación y la iniciación sexual. Así es como comienza antes y realmente así es como te puedes ir dando cuenta hacia dónde va a ir el libro, hacia dónde va a ir mezclando una cantidad de conocimiento psicológico con realidad social y es verdad que casi cualquier mujer se puede identificar. Cualquier persona que esté dentro del mundo de la mujer, esté cercano al mundo de la mujer, conviva con mujeres, incluso ya, por supuesto, las propias mujeres, se pueden dar cuenta de que el libro tiene muchísima verdad y que el libro es una realidad como un piano y realmente te sientes muy, muy identificado y puedes sentirte, digamos, como muy, muy conocedor de esas circunstancias que ella habla. De todas formas, antes de ya meterme directamente en la intro, si queréis os dejo una pequeña pausa, hacemos una ligera pausa para que hagamos lo que queramos hacer y nada, en un momentito volvemos y empezamos con la intro, ¿vale? Bueno, pues nada, volvemos en un momentito, relajaros, tomad lo que queráis y ahora nos vemos. Payback.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Ya habéis hecho esa pausa tan deseada? Bueno, espero que os hayáis relajado, espero que hayáis aireado un poquito el cerebro, porque lo que vamos a hablar ahora mismo, de lo que voy a hablar, de lo que voy a introducir, es bastante interesante y la verdad es que convendría que que estemos todos muy atentos, porque es una información hiper buena. Bueno, como comentaba, empezaré con la intro. Bueno, la intro, fijaos el título de la intro, dice lo que nos hace mujeres. Y aporta lo siguiente. Dice, más del 99% del código genético de los hombres y de las mujeres es exactamente el mismo. Entre 30.000 genes que hay en el genoma humano, la variación de menos del 1% entre los sexos resulta pequeña. Pero esa diferencia de porcentaje influye en cualquier pequeña célula de nuestro cuerpo. Desde los nervios que registran placer y sufrimiento, hasta las neuronas que transmiten percepción, pensamiento, sentimiento y emociones. Sigue añadiendo, para el ojo observador, los cerebros de las mujeres y de los hombres no son iguales. Los cerebros de los varones son más grandes en alrededor de un 9%, incluso después de la corrección por el tamaño corporal. Aquí se refiere sobre todo a partir del crecimiento del niño, a partir de los 4, 5, 6 años. Dice, en el siglo XIX los científicos interpretaron que esa diferencia demostraba que las mujeres tenían menos capacidad mental que los hombres. Las mujeres y los hombres, sin embargo, tienen el mismo número de células cerebrales. Las células están simplemente agrupadas con mayor densidad en las mujeres, como embutidas en un corsé, dentro de un cráneo más pequeño. Pero sigue diciendo, durante gran parte del siglo XX, la mayoría de los científicos creyeron que las mujeres eran esencialmente hombres limitados neurológicamente y en todos los demás sentidos, claro, excepto en lo tocante a las funciones reproductivas. Esa creencia ha seguido siendo el meollo de duraderos malentendidos acerca de la psicología y fisiología femeninas. Cuando se mira un poco más profundamente, las diferencias cerebrales, estas revelan que hacen que las mujeres sean mujeres y que los hombres sean hombres. Claro, aquí digamos que empieza a desmentir el mito. Empieza, obviamente, incluso subliminalmente critica las teorías de antes de, mediados del siglo XX, primeros del siglo XX, donde claramente siempre se veía a la mujer diferente, pero diferente inferior, no diferente igual, sino siempre por debajo. Es verdad que en el siglo XX y finales de XIX, claro, todas las investigaciones, sobre todo, lo que resulta curioso es que también ocurriera esto en el siglo XX, a mitad donde ya había, digamos, tecnología suficiente como para saber y descifrar bien esa realidad que ocurría. Aún así, todavía había muchos científicos a mitad de los 40, 50, 60 del siglo pasado que pensaban que obviamente, claro, esa diferencia, como dice ella, esa diferencia de cerebro lo que hacía es que era inferior. También es verdad que todavía no se habían descubierto varias cosas sobre el funcionamiento hormonal, que es lo que luego, y es lo que Loan Bissendin aporta en el libro, lo que luego desmiente claramente todos estos hallazgos en los años 40, 30 y 50, ¿no? Mirad, ella prosigue diciendo, y esto es muy bueno lo que prosigue, dice, la escasa investigación de la cual se disponía indicaba, sin embargo, que las diferencias cerebrales, aunque sutiles, eran profundas. Dice, como residente en psiquiatría, ella habla de la estancia en Berkeley, me interesó vivamente el hecho de que había el doble de casos de depresión entre las mujeres que entre los varones. Nadie ofrecía razonamientos claros sobre esta discrepancia. Añade, cierto día me impresionó saber que los ratios de depresión de hombres y mujeres no empezaban a divergir hasta que éstas cumplían 12 o 13 años, edad en la que las chicas empezaban a menstruar. Parecía ser que los cambios químicos en la pubertad actuaban de alguna manera en el cerebro, de modo que se desencadenaba más depresión entre las mujeres. Fijaos, esto es muy curioso porque, la propia mujer, los que vivimos entre
entre mujeres. Este cambio lo hemos visto cuando hemos sido adolescentes, cuando hemos sido niños. Hemos visto claramente cómo la evolución de uno mismo iba a la par que la propia evolución de las chicas de tu clase, de las chicas que conocías. Y la verdad es que te dabas cuenta que había un gran salto en muchos momentos en la gestión de esas emociones. Incluso en lo que ellas sentían, ¿no? Entonces es bastante curioso ver cómo ella lo refleja, y de hecho esto es uno de los puntos del libro, ¿no? Comienza sobre todo por la edad de los 5 o 6 años, poniendo casos de chicas, y te va explicando más o menos esto que ella fue viendo, ¿no? Claramente cuando empecé a investigar. También fijaos que dice, esto es muy bueno, dice: cierto día me impresionó saber que los ratios de depresión de hombres y mujeres no empezaban a divergir hasta que éstas cumplían 12 o 13 años, como he indicado antes. Y luego dice: mi primera revelación acerca de las diferentes realidades creadas por las hormonas sexuales llegó cuando empecé a tratar a mujeres afectadas por lo que denomino síndrome cerebral premenstrual extremo. En todas las mujeres, cuando menstruaban, el cerebro femenino cambiaba un poco cada día. Algunas partes del mismo cambiaban hasta el 25% cada mes. Las cosas se ponen difíciles a veces, pero para la mayoría de las mujeres los cambios resultan manejables. Fijaos, esto es uno de los datos que más me ha sorprendido. Fijaos que dice que algunas partes del mismo cerebro cambian hasta el 25% cada mes, es decir, después del periodo de menstruación. El 25% del cerebro de la mujer cambia. Esto es absolutamente, perdón que me pueda venir arriba, pero esto para mí me resulta absolutamente asombroso. Que un cerebro cambie el 25% cada mes. Aquí se está refiriendo a las conexiones neuronales, o sea, a la sinapsis, pero claramente afecta al rendimiento cognitivo. Obviamente afecta al pensamiento y afecta a la emoción. Es decir, que es sorprendente saber que un cerebro cambia el 25%, es un cuarto de lo que era el mes anterior. O sea, prácticamente podemos hablar que es un cuarto de mujer diferente cada mes. Claro, obviamente, solo lo pueden entender, y quizás lo podían entender las personas que sufren el periodo de menstruación o que tienen el periodo de menstruación cada mes, y podrían ser reflejados en eso, ¿no? Los que no lo tenemos, claramente, para mí, en mi caso, es un dato muy, muy, muy sorprendente, y es un dato absolutamente para tener en cuenta todo el tiempo, ¿no? Ella prosigue y dice: en la mayoría de las semanas del mes se mostraba emprendedoras. Esto se refiere a las investigaciones que hacían con las chicas en la clínica. En la mayoría de las semanas del mes se mostraban emprendedoras, inteligentes, productivas y optimistas, pero una simple oscilación en el fluido hormonal que llega a sus cerebros les dejaba algunos días con la sensación de un futuro tenebroso, de odio a sí mismas y a sus vidas. Fijaos que esto es absolutamente real. Para mí es absolutamente impactante, ¿no? Sigue añadiendo: tales ideas parecían reales y sólidas. Dichas mujeres actuaban como si estas fueran hechos y hubieran de durar siempre. Se refiere a los momentos por los que pasaban, ¿no? Que eran hechos que obviamente eran reales, o ellas lo sentían como reales. Aquí añade: si la realidad de una mujer podía cambiar radicalmente de semana en semana, lo mismo podría decirse de los cambios hormonales masivos que ocurren a lo largo de la vida de una mujer. Yo quería tener la oportunidad de averiguar más cosas acerca de esas posibilidades a una escala más amplia, y por eso, en 1994, fundé la Women, Mood and Hormone Clinic en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco. Bueno, esta clínica fue una de las primeras clínicas de Estados Unidos dedicadas a observar los estados del cerebro femenino y cómo la neuroquímica y las hormonas afectan a su humor y a su comportamiento. Dice, sigue añadiendo Luam Senden: lo que hemos encontrado es que el cerebro femenino está tan profundamente afectado por las hormonas que puede decirse que la influencia de estas crea una realidad femenina. Puede conformar los valores y deseos de una mujer, decirle día a día lo que es importante. Su presencia se siente
en cualquier etapa de la vida, desde el mismo nacimiento hasta la misma muerte. Cada estado hormonal, es decir, años de infancia, de adolescencia, de citas amorosas, de maternidad, de menopausia, actúan como fertilizantes de diferentes conexiones neurológicas responsables de nuevos pensamientos, emociones e intereses. A causa de las fluctuaciones que comienzan nada menos que a los 3 meses y duran hasta después de la menopausia, la realidad neurológica de una mujer no es tan constante como la del hombre. Y añade, la de él es como una montaña que va gastando imperceptiblemente en milenios los glaciares, el tiempo y los profundos movimientos tectónicos de la Tierra. La de ella es más bien como el clima, constantemente cambiante y difícil de predecir. La verdad que esto es absolutamente asombroso. Quizás asombroso es la palabra que más usaría en esta introducción y en el libro en general, pero fijaos los datos que ha aportado. O sea, aboga realmente y demuestra que hay dos realidades. O sea, es un mismo ser. O sea, hombre y mujer, es el ser humano, claramente. Pero son dos formas diferentes. O sea, se podría poner el ejemplo, como puso una vez Steven Pinker, otro gran psicólogo. Es un poco la diferencia entre un tigre y un gato. Realmente son felinos, pero la adaptación y las formas conductuales son totalmente diferentes. El entorno es diferente, que en ese sentido la diferencia entre hombres y mujeres no se puede comparar con este ejemplo, pero el funcionamiento cerebral sí, claro. Uno tiene un tipo distinto y otro en este caso el gato, tiene otro tipo distinto, ¿no? Hombres y mujeres, según se está demostrando aquí y según aporta claramente, la máquina que les hace adaptativamente adaptables, o la máquina que les adapta, es decir, el cerebro, funciona diferente. Claro, si funciona diferente, obviamente se comportan diferentes en muchos momentos, sienten diferentes, por tanto, se demuestra que son diferentes. No, obviamente, hay muchísimos estudios, como aportó también, por ejemplo, Helen Fisher en los años 90, ya aportó el famoso libro, en su famoso libro El primer sexo, aportó la clarividencia y el dato absolutamente revolucionario de que el primer sexo es la mujer. Es decir, el feto es mujer, es XX, cromosoma XX, hasta las 8 semanas. A partir de las 8 semanas, en algunos casos, en ese feto muta un gen que se llama gen SRY, que inunda de testosterona al feto y hace, digamos, que el feto saque las formas reproductoras del hombre, es decir, se convierte en hombre. Pero claramente es mujer. Claro, digamos que esto, si lo juntas con la teoría de Luan-Messendin, obviamente se puede decir que claramente tiene que ser un funcionamiento diferente porque son hormonas diferentes, el nivel de hormonas es diferente. Esto quizás me estoy adelantando un poco porque luego lo explica Luan-Messendin aquí en esta intro, pero claro, esa es la gran diferencia, ¿no? Los niveles hormonales, el efecto que hace las hormonas realmente. Voy a continuar ahora, voy a continuar hablando de la intro, ya digamos en la parte media de la intro, pero vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué os parece? Hacemos una pequeña pausa de unos minutillos rápido, porque sé que este es un tema bastante intenso, hay bastantes datos sobre ese tema y no quiero tampoco estar siendo muy pesado. Y también me gusta que estas cosas se asienten bien, ¿no? Así que nada, os dejo unos minutitos, relajaros, tomaros lo que queráis. Yo me voy a tomar un tecito. Bueno, un tecito no, porque un tecito suena a chupito de té. Un té. Y nada, volvemos en muy poquito, ¿vale? Ahora os veo. Chao. Your face like the morning sun is by the shine. Building that's a new design. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
¿Habéis descansado? ¿Os habéis tomado, un pisco labis o algo relajante? Espero que sí. Yo lo he hecho rápidamente, así que nada, volvemos otra vez al tema que nos incumbe. Y nada, creo que ya es la recta final de la intro. Y espero que vayamos aclarando datos muy interesantes, porque esta parte de la intro es absolutamente contundente. Vamos a proseguir y me voy a basar en un párrafo bastante grande que dice lo siguiente: los cerebros femenino y masculino procesan de diferentes maneras los estímulos: oír, ver, sentir y juzgar lo que otros están sintiendo. Nuestros distintos sistemas cerebrales de operar en el hombre y en la mujer son en su mayoría compatibles y afines, pero realizan y cumplen los mismos objetivos y tareas utilizando circuitos distintos. Ella aporta: en un estudio alemán, los investigadores dirigieron exploraciones cerebrales de varones y mujeres mientras alternaban mentalmente formas abstractas tridimensionales. Es decir, les ponían formas, ¿vale? Les ponían formas geométricas en dibujos para que fueran adivinando las formas, qué tipo de formas geométricas se trataban, etc. Y concluye, dice: no hubo diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres, pero hubo diferencias significativas, especialmente sexuales, en los circuitos cerebrales que activaron para completar la tarea. Las mujeres lanzaban pistas cerebrales relacionadas con la identificación visual y pasaban más tiempo que los hombres dando forma a los objetos en sus mentes. Este hecho significaba simplemente que las mujeres necesitaban más tiempo para llegar a la misma respuesta. También mostraban que realizan las mismas funciones cognitivas que los varones, pero lo hacen utilizando diferentes circuitos cerebrales. Aporta otra cosa continúa diciendo: bajo un microscopio o un examen por IRMF, es decir, por resonancia magnética funcional, que todos conocemos lo que es, ¿no? El tubo ese que te meten, que está muy oscuro y muy frío, y digamos que te hacen un mapeo de tu cerebro. Dice: bajo un microscopio o un examen por IRMF, por resonancia magnética funcional, las diferencias entre cerebros masculinos y femeninos revelan ser complejas y extensas. En los centros del cerebro, para el lenguaje y el oído, por ejemplo, las mujeres tienen un 11% más de neuronas que los hombres. El eje principal de la formación de la emoción y la memoria, el hipocampo, es también mayor en el cerebro femenino, igual que los circuitos cerebrales para el lenguaje y la observación de las emociones de los demás. Continúa diciendo: esto significa que las mujeres, por término medio, expresan mejor las emociones y recuerdan mejor los detalles de acontecimientos emocionales. Los hombres, en cambio, tienen 2,5 veces más espacio cerebral dedicado al impulso sexual, igual que centros cerebrales más desarrollados para la acción y la agresividad. Los pensamientos sexuales flotan en el cerebro masculino muchas veces al día, más por término medio. Y añade: por el de la mujer, solo una vez al día. Quizás 3 o 4 veces en sus días más febriles. Fijaos, porque este dato, de cara al comportamiento social, de cara a lo que es la visión social de hombre y mujer, este dato es absolutamente, se puede decir tenebroso, pero es absolutamente contundente y digamos muy novedoso. Porque si este dato se asimila, si estos datos que aportan en el sentido de funcionamiento cerebral, el funcionamiento del hipocampo, que como ha dicho ella es el encargado de la emoción y de la memoria, digamos que es mayor en el cerebro femenino, obviamente ahora nos podemos explicar muchísimas reacciones, muchísimos datos acumulados, muchísimas ideas, muchísimas relaciones, muchísimos análisis que parten, digamos, por parte de la mujer cuando está en sociedad, cuando está en pareja, cuando está entre amigos, entre amigas. Todo eso, cognitivamente hablando, esa diferencia en el hipocampo, o sea, en la región que controla la memoria y la emoción, esa diferencia de tamaño es absolutamente definitoria. Es absolutamente definitoria porque, claro, por eso
muchas veces está la frase de es que no te entiendo, es que ¿cómo te puedes acordar de esto? Esa cosa que muchas veces dicen las parejas, en este sentido, desde la parte masculina a la parte femenina. Claro, ese dato, fijaos lo que puede ser, o sea, la relevancia que puede tener a la hora de convivir con alguien. Con alguien, no con una persona que desde la parte emocional, desde la parte cognitiva, es decir, desde la parte funcional de la memoria, recibe más datos, analiza más datos y genera más datos. Claro, obviamente ahí se establece ya una diferencia de convivencia que es brutal. O sea, claramente, porque ya no es lo que sientes, ya es cómo gestionas lo que sientes y cómo acabas filtrando y deduciendo y comportándote según sientes. Entonces a mí, vamos, cuando lo leí, cuando lo he subrayado, es una de las cosas que más me encantan y unas de las partes que más he destacado, y es una de las partes que más voy a tener en cuenta y siempre he tenido en cuenta. Obviamente yo en mi caso lo sé por la convivencia con mujeres durante tanto tiempo, bueno, pues tanto amigas como parejas como todo, pero realmente es un dato que cuando ya lo lees te das cuenta que es una realidad, absolutamente, que no es un invento, no es una percepción que tú tienes o que pueda tener cualquier otro, sino obviamente está absolutamente demostrado, ¿no? Voy a proseguir porque mirad lo que dice. Estas variaciones estructurales básicas podrían explicar diferencias de percepción. Ojo con esto porque esto es, a mí me parece también un dato súper relevante. Un estudio exploró los cerebros de hombres y mujeres, observando la escena neutra de un hombre y una mujer que mantenían una conversación. Las áreas sexuales de los cerebros masculinos inmediatamente chispearon. Vieron una potencial cita sexual. Los cerebros femeninos no tuvieron ninguna actividad en las áreas sexuales y consideraron que la situación era sencillamente la de dos personas que hablaban. Los hombres también tienen procesadores mayores en el núcleo del área más primitiva del cerebro, es decir, la amígdala, que registra el miedo y dispara la agresión. Esta es la razón por la que algunos hombres pueden pasar desde cero a una lucha a puñetazos en cuestión de segundos, mientras que muchas mujeres intentarán cualquier cosa para evitar el conflicto. Y añade, pero el estrés psicológico del conflicto se registra más profundamente en zonas del cerebro femenino. Y dice, aunque vivimos en un tiempo bastante moderno, aunque vivimos en un tiempo en el que todo prácticamente está, bueno, la adaptación de hombres y mujeres es ya básica, y vivimos en un tiempo en la que ella cataloga como moderno, ella añade que bueno, que en este caso el estrés psicológico y también el interés por, en este caso, la supervivencia. Mirar, ella añade, pero el estrés psicológico del conflicto se registra más profundamente en zonas del cerebro femenino. Aunque vivimos en el mundo urbano, como decía, urbano moderno, habitamos cuerpos hechos para vivir en la naturaleza salvaje, y cada cerebro femenino lleva dentro de él los antiguos circuitos de sus vigorosísimas antepasadas, diseñadas para el éxito genético, pero manteniendo los instintos profundamente instalados que se desarrollaron como respuesta al estrés experimentado en el antiguo mundo salvaje. Y dice ella, nuestras respuestas al estrés estaban diseñadas para reaccionar ante el peligro físico y situaciones que amenazaran la vida. Esto es muy interesante porque efectivamente la respuesta al estrés es muy diferente. Siempre ha sido muy diferente, desde que los niños son niños hasta que los adultos son adultos. La respuesta es generalmente, obviamente ya habla desde un punto de vista generalista, porque hay casos de hombres y mujeres que tienen diferente afrontamiento del estrés, incluso de la agresión, claramente. Pero bueno, en un aspecto general grande se puede decir que si no hay, y tampoco hay un trastorno secundario detrás, un trastorno primario detrás, un trastorno biológico, un trastorno conductual, cualquier tipo de cosa que altere el funcionamiento lógico del cerebro, generalmente la respuesta y la afrontación de hombres y mujeres ante el conflicto es muy diferente. Esto que habla de la respuesta del hombre en segundos, que tarda segundos en liarse a puñetazos, la verdad que todos los hemos visto. No es una cosa que sea inventada, ¿no? Y también la respuesta que tiene la mujer de sosegarse en momentos determinados ante el conflicto
en primera instancia. Luego, obviamente, claro, como aporta aquí, tiene rasgos de antepasadas, tiene rasgos de haber sobrevivido a un entorno salvaje, y obviamente la agresividad forma parte del cerebro porque va en pos de la supervivencia, ¿no? Pero en primera instancia las respuestas suelen ser más lógicas, suelen ser más calmadas. Obviamente, como decía, si esas respuestas se vuelven temerosas, si esas respuestas se vuelven, bueno, esa respuesta del estrés o esa situación de estrés se vuelve peligrosa, la reacción va a ser automática, va a ser absolutamente instintiva, ¿no? Pero bueno, en primera instancia es verdad que la reacción de hombres y mujeres es que en muchísimos casos, si tiramos de hemerotecas y nos ponemos en situación de nuestro pasado, nuestro presente, vemos que las reacciones claramente suelen ser diferentes, ¿no? Bueno, ella sigue aportando también otro dato que me gusta mucho, lo que dice, mira, dice: los instintos biológicos son las claves para entender cómo estamos diseñados y son también las claves de nuestro éxito en el día de hoy. Dice: si se es consciente del hecho de que un estado biológico del cerebro guía nuestros impulsos, puede elegirse entre no actuar o actuar de modo diferente de aquel al que uno se siente impedido. Dice: pero primero tenemos que aprender a reconocer cómo está estructurado genéticamente el cerebro femenino y cómo está configurado por la evolución, la biología y la cultura. Sin este reconocimiento, la biología se convierte en destino y quedaremos inermes ante ella. Mira esto que aporta. Dice: la biología representa el fundamento de nuestras personalidades y de nuestras tendencias al comportamiento. Si en nombre del libre albedrío, y aporta aquí una pequeña paréntesis, y de la corrección política, intentamos refutar la influencia de la biología en el cerebro, empezaremos a combatir nuestra propia naturaleza. Cuando reconocemos que nuestra biología está influenciada por otros factores, incluyendo nuestras hormonas sexuales y su fluir, podemos evitar que el proceso establezca una realidad física que nos gobierne. Dice: los varones y las mujeres, o sea, los hombres y las mujeres, tienen el mismo nivel de promedio de inteligencia, pero la realidad del cerebro femenino ha sido a menudo mal interpretada por entender que está menos capacitado en ciertas áreas como las matemáticas y la ciencia, por ejemplo. Y mirar, aportando esto también, dice: la biología afecta poderosamente, pero no arroja, ni cambia, ni arreroja nuestra realidad. Podemos alterar dicha realidad y usar nuestra inteligencia y determinación, ya sea para celebrar o para cambiar, cuando resulte necesario, los efectos de las hormonas sexuales y la estructura del cerebro en el comportamiento, la realidad, la creatividad y el destino. Este dato me ha encantado, esta puntuación me ha encantado, porque es verdad que muchas veces es como la típica frase de no, es que yo soy así. Claro, tú eres así, obviamente. O sea, de base puedes llevar eso. Pero claro, como ella explica bastante bien, tú puedes cambiar la realidad. Tienes los mecanismos suficientes como para poder regular y poder cambiar el estado en el que te encuentras, el estado biológico en el que te encuentras, ¿no? De hecho, es que esa frase es bastante buena, porque claro, ella lo basa en el cerebro femenino, ¿no? Pero claro, dice: sin este reconocimiento la biología se convierte en destino y quedaremos inermes ante ella. Como diciendo, bueno, claro, si te quedas pensando que es que esto es lo que eres, obviamente no puedes cambiar nada, obviamente no puedes adaptarte, y obviamente, claro, como dice ella, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa, ¿vale? Una ligera pausa, y ya continuamos a la recta final y el final de este programa, porque no quiero acabar el programa sin apuntar una última conclusión que ella hace, que para mí es totalmente contundente y totalmente definitoria para entender de qué va el libro y sobre todo, bueno, para entender, porque también con este tipo de cosas, en verdad, con la intro no hace falta a veces que te leas el libro entero, si eres un friki, si te gusta mucho el tema, sí, pero si no, no hace falta. Y en la conclusión, o sea, en la intro te hace una conclusión bastante clara de todo, así que eso, no quiero dejar el programa sin acabarlo y añadirlo. Descansar un momentito y volvemos en muy poco. Espero que os esté gustando. Hasta ahora. Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal la pausa rapidita? Bueno, pues como decía, vamos ya a acabar la recta final y acabar el programa de hoy. Y bueno, como os he dicho, voy a puntualizar las últimas cosas de las que ya concluye la intro. Mirad, dice, sabemos actualmente que que cuando los chicos y las chicas llegan a la adolescencia, no hay diferencia en sus aptitudes matemáticas y científicas. En este punto, ella se refiere aquí a una investigación de Lane Summers, que es un científico profesor de la Universidad de Harvard, en el que estuvo tratando con chicos y chicas adolescentes en el tema de matemáticas o ciencias. Y ha resaltado ese experimento y lo comenta, ¿no? Porque las conclusiones es que decía que no había diferencias. Entonces ella aporta. En este punto, dicho autor, es decir, Summers, se equivocaba. Pero en cuanto el estrógeno inunda el cerebro femenino, las mujeres empiezan a concentrarse intensamente en sus emociones y en la comunicación. Hablar por teléfono y citarse con sus amigas en la calle. Continúa diciendo, al mismo tiempo, a medida que la testosterona invade el cerebro masculino, los muchachos se vuelven menos comunicativos y se obsesionan por lograr hazañas en los juegos y en el asiento trasero de un coche. En la fase en la que los chicos y chicas empiezan a decidir la trayectoria de sus carreras, ellas empiezan a perder interés en empeños que requieran más trabajo solitario y menos interacciones con los demás, mientras que ellos pueden fácilmente retirarse a solas a sus alcobas para pasar horas delante del ordenador. Fijaos aquí, lo que está puntualizando es que justamente en la adolescencia, en el periodo hormonal más caótico y sobre todo más intenso, ya las conductas difieren. O sea, esto es muy importante a tener en cuenta, sobre todo de cara a tratar con niños, a tratar con adolescentes. Bueno, con niños no, llamémoslo aquí adolescentes porque la edad es antes ya la adolescencia. De cara a trabajar con ellos esto es muy importante porque obviamente el dato que aporta es que ya la conducta se define. Y se define para un lado y se define para otro. O sea, ya en la niñez también son diferentes. Todos los que hemos comido con niños, trabajamos con niños o hemos visto a niños o vemos a niños continuamente, podemos ver cómo ya en la niñez la diferencia entre niños y niñas en conductas está siendo diferente. Unos dicen que es por la cultura, otros dicen que es por la biología, pero sea por lo que sea, sabemos que es diferente. Basándonos en la biología, basándonos, digamos, en el rigor y sobre todo, el rigor con el que y el punto de vista con el que afronta este tema Luan Messendin, que es el químico empírico, es decir, lo que se puede mostrar, podemos ver que claramente los niños y las niñas en la niñez ya hormonalmente van siendo diferentes. La voz, el mismo cuerpo, o sea, datos muy, muy relevantes, ¿no? Y en ese sentido, eso, en la adolescencia, claro, vemos que ya se radicaliza la conducta. O sea, cómo las mujeres tienden a una socialización más amplia, cómo las mujeres pretenden, ya no buscan tanto la soledad. Aquí estamos hablando, como siempre vengo diciendo en el programa de hoy, un punto de vista generalista, claramente. O general, no generalista, general, según los datos. Y en este aspecto es eso, la mujer va tendiendo a una socialización más amplia. Y bueno, hay dos autores también que lo llevan tiempo diciendo, cómo la mujer resuelve los problemas buscando cobijo social. Eso puede ser la familia, puede ser los amigos, pero siempre tiende a hablar los problemas y a tender, a partir sobre todo de la adolescencia, a tender menos a estar sola. Es verdad que debido a la sociedad en la que vivimos ha habido y hay una tendencia, porque eso es inadaptación, a la soledad. Porque claro, las estructuras sociales a veces hacen que todo lo que has generado, las ideas que te han generado, luego no encajen en la realidad. Porque muchas veces las ideas son teóricas, las ideas sociales, las ideas del discurso social, muchísimas veces son teóricas, pero luego las llevas a la práctica y no encajan. No encajan ni en el ideal, ni encajan en cómo tú deberías ser, porque igual es que eres diferente. O sea, que ese tipo de cosas al final sí, obviamente acaban llevando a
digamos, al aislamiento social, al aislamiento un poco personal, pueden llegar a estar solas, pero generalmente la tendencia es una tendencia social, es a resolver los problemas, a hablarlos, a generar la idea, a ser escuchado, a sentirte escuchada. Y los chicos, no. Según ofrece aquí ya, aporta a nosotros que en la misma adolescencia, y todos los hemos visto, ¿no? La tendencia de muchísimos chicos a quedarse en los videojuegos, a aislarse, a no contar los problemas, a contarlos quizás la mitad del problema o a contar un cuarto del problema, porque claro, aquí, como hablamos al principio del programa, hay una tendencia también a la mecanización del cerebro masculino, ¿no? Cosa que la mujer, en este caso el cerebro femenino no lo hace por las circunstancias y por los argumentos que hemos aportado antes, ¿no? Debido a que tiene un mayor campo emocional, etcétera, etcétera. Y el hombre al revés, ¿no? Entonces, este dato a mí me ha parecido también muy, muy interesante. Y no sé si aporta aquí alguna... Mirad lo que dice. Dice, el cerebro femenino tiene muchas aptitudes únicas. Sobresaliente agilidad mental, habilidad para involucrarse profundamente en la amistad, capacidad casi mágica para leer las caras y el tono de voz. En cuanto a emociones y estados de ánimo se refiere, aporta destrezas para desactivar conflictos, etc. Todo esto forma parte de los circuitos básicos de los cerebros femeninos. Repito, todo esto forma parte básica de los circuitos básicos femeninos. Son los talentos con los que ellas han nacido y que los hombres, francamente, no tienen. Ellos han nacido con otros talentos configurados por su propia realidad hormonal. Pero eso es tema de otro libro. Yo, realmente, cuando ves esto es cuando te das cuenta que a veces no o la sociedad no llega a enterarse muy bien, o la sociedad no quiere enterarse bien, o los miembros de la sociedad no quieren asimilar cosas que se pueden demostrar, no porque lo diga el Luan Sendin, no porque lo digan científicos, sino porque estos datos los ve uno continuamente, ¿no? Y luego ya por último concluye de una forma que también me gusta mucho, dice: finalmente, entramos en una era en la que la mujer puede comenzar a entender que su biología es distinta y cómo afecta a sus vidas. Mi misión personal ha sido educar a los médicos, psicólogos, profesores, enfermeras, farmacéuticos y sus discípulos con el fin de beneficiar a las mujeres y adolescentes a quienes prestan servicio. He aprovechado cualquier oportunidad de educar a mujeres y adolescentes acerca de su sistema único de mente, cuerpo, comportamiento y ayudarlas a sacar lo mejor de ellas a cualquier edad. Espero que este libro beneficie a muchas más jóvenes y mujeres de las que trato en la clínica. Confío en que el cerebro femenino sea contemplado y entendido como el instrumento finamente ajustado y talentoso que es en realidad. Sí, aquí te dan ganas de aplaudirla. La verdad es que cuando dice esto es como le voy a hacer una ola cada 10 segundos. No sé si realmente os ha despertado la curiosidad, os ha aportado algo lógico o algo no novedoso, claramente, porque si sois mujeres las que escucháis estos, si sois hombres que vivís con mujeres, no ha descubierto nada, como he dicho antes. Pero es verdad que claro, reafirma algo que todo el mundo sabe. Que todo el mundo sabe, todo el mundo que quiera saberlo. Claro, esto es... Siempre es como el truco, ¿no? Lo sabes, pero en verdad lo sabes cuando quieres saberlo. Si no, pasa por la memoria y en vez de asentarlo lo filtras y a otra cosa mariposa. Sí, básicamente como si vieras algo a mí. Y espero que esto os esté aportando en el sentido de que no solo es lo que pensáis, de que no solo es lo que pensamos, sino es que esto es absolutamente real, lo que aporta el libro y, como siempre he dicho, o vengo diciendo, es demostrable. Ella aquí en la intro, en todo esto que he estado leyendo, en el libro pone referencias y esas referencias están, si las miras al final del libro, todos son experimentos de ella y su equipo. De su equipo y los diferentes equipos con los que ella ha ido teniendo. Pero todos estos datos que aporta son datos relacionados, o cogidos desde el año 94 hasta el 2009. Entonces, claramente, te puedes dar cuenta que son cómo evolucionan inclusive las conclusiones de ella, ¿no? Vas viendo que hay unos datos que son diferentes a otros,
sobre todo los nuevos datos. A partir del año 2000 es cuando... Claro, porque también la investigación avanzó mucho a principios de los años 2000. A finales de los 90 se fueron agudizando mucho y a principios de los 2000 también gracias a la tecnología, gracias a que las mejoras tecnológicas fueron aportando datos sobre el cerebro que antes no se podrían por recursos y por la misma tecnología, ¿no? Así que eso, bueno, son datos que están aportados, que son reales y que a mí por un lado sí es como me encantaría que se asimilaran. O sea, no solo que se creyeran, no solo que se pasaran o que se vieran, sino que se asimilaran porque son datos que obviamente si asimilas es como, no sé, es como asimilar que va a llover. Si asimilas que va a llover te vas a proteger de la lluvia. Si piensas que eso es simplemente como cuando, no sé, cuando comes sopa y se te cae, no vas a hacer nada. Claro, la información muchas veces vivimos en el mundo de la información y la información, ahora hay tantísima información que cuando pasa por tu cabeza la cribas porque no hay, digamos, capacidad mental para poder asimilar todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos datos si se asimilan obviamente te puede cambiar la conducta porque te cambia la concepción y por tanto te cambia la conducta porque te cambia la percepción, la reacción y luego la conducta, ¿no? Así que bueno, creo que por hoy el programa ha concluido. Como decía al principio, es un libro muy recomendable, yo os lo recomiendo. Se llama El cerebro femenino, la autora es Louann Brissendin. De todas formas, tengo escrito el nombre en la descripción del podcast, o sea que lo podéis ver bien porque es un nombre francés. Ella es canadiense, entonces bueno, es un nombre que Louann está escrito en francés y Brissendin es con Z también, pero bueno, no es tal y como suena. Es verdad que si ponéis algo parecido en Google os va a salir porque solamente es ella. Bueno, os recomiendo también, os podré recomendar otros libros, pero quizás ahora que lo estoy pensando lo voy a programar para otros días. Porque me parece un tema muy interesante y me parece un tema que bueno, y como decía antes, el libro se lee muy bien. O sea, no es un libro, es clínico, pero es un libro que se lee absolutamente y se entiende desde el primer momento. Y como lo cuenta también en modo aventura me refiero que tiene una relación continua, pues ya os digo que se lee bastante bien. Ha sido un placer volver a hacer otro programa, ha sido un placer si me habéis escuchado, agradecer que habéis escuchado, el tiempo que hayáis estado escuchándome y nada, volvemos muy pronto con otro programa. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por seguir y gracias por ser vosotros. Ha sido un placer. Hasta pronto.